Amb aquest concurs, el col·lectiu Dones de Sagunt 8 de març pretén obrir debats, suscitar inquietuds i mostrar diferents interpretacions al voltant d'un lema que normalment proposem i fa referència a lluites i reivindicacions feministes. Enguany, el lema proposat és Científiques trencant el sostre de vidre. Neutrón, protón, ion, fotón, vector, neón, pi, fracción. Dale a la ciencia, mami. De mujeres científicas. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto. Descubrir, inventar, solucionar. Nuestro reto es trabajar para un mundo mejor. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. No existen profesiones para hombre o mujer. Podemos ser lo que queramos. Querer es poder. Estudiar lo que más nos apasiona. Perseguimos nuestros sueños con firmeza y placer. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. Pongamos luz, luz a Elvira Moya de Guerra. Luz, luz a Elena García Armada. Pongamos luz a Belén Prados, a Irati Rodrigo, a Lourdes Marcano, a Lucía García. Luz a Concha Monge, luz a Clara Grima, luz a Margarita Salas. Millones de mujeres científicas. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. María Josefa Izuel, María Blasco, María José Sanz, María Valle, Sara de la Fuente, Pilar López Sancho, Elena Ojea, Margarita Márquez, Sara Gómez, Asunción Gómez, Susana Marcos, ahora te suenan. Luz, luz, hay mujeres científicas. Luz, luz, hay mujeres tecnólogas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. ¿Por qué tan pocas? Con lo que mola investigar. ¿Por qué tan pocas? Mujeres científicas. Con esta instalación hemos querido contribuir a visibilizar a mujeres científicas españolas de distinta época, aunque faltan muchas por cuestión de espacio. Pensamos que se necesitan nuevos referentes en la sociedad, donde tienen que estar presente el papel que han jugado, juegan y han de seguir jugando las mujeres en la ciencia. Es un hecho totalmente establecido que el techo de cristal repercute en las carreras profesionales de las mujeres en todos los ámbitos y, por tanto, en el de la ciencia también. Necesitamos que más mujeres participen en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, porque la presencia de las investigadoras está demostrado repercute en la calidad de la ciencia que se hace, así como en abrir nuevos enfoques. ¿Qué estamos perdiendo por no tener en cuenta el talento de la mitad de la humanidad? Enguany no podem celebrar l'acte d'inauguració pels motius que tots i totes sabem i tampoc
tampoc es podrà lliurar el premi a la persona guanyadora del cartell, que enguany és Ángel Luis González González. Tampoc podrem compartir els ja tradicionals rotllets d'anís i mistela. Les exposicions estaran obertes tant esta com la de la tira de dones i es podran visitar fins al 28 de març, guardant les mesures de seguretat i els xicotets bruts. Us esperem a totes.